Hoy el Centro de Educación Continua de la Universidad Estatal Península de Santa Elena tiene el agrado de presentar el conversatorio Aplicación a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en materia laboral. Para ello, tenemos como invitados a dos brillantes profesionales del derecho que ahondarán sobre esta ley. Gracias a todos ustedes que se encuentran conectados a través de nuestra página de Facebook Live y que como ecuatorianos todos estamos interesados en esta temática. Tengo entonces el agrado de presentar a nuestros panelistas. En primera instancia, al abogado Luis Guzmán. Él es especialista, es un destacado abogado por la Universidad de Guayaquil, con 10 años de experiencia en el sector público y privado, especialista en Derecho con mención en Abogación del Estado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Se ha desempeñado en el derecho administrativo, laboral, constitucional y contratación pública. ¿Cómo está, abogado Guzmán? Es un gusto poder saludarlo y tenerlo en esta ventana virtual de la UCSE. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, licenciada Merchan. Agradecerle por la tan generosa presentación y además agradecerle a la Universidad de Santa Elena por la honrosa invitación a conversar de estos temas que tanto nos interesan. Saludos a usted, licenciada, y al abogado Espinosa. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También tengo el agrado de presentar a otro destacado jurisconsulto, el abogado Joe Espinosa Ayala, es magíster, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado de los tribunales de la República del Ecuador en la Universidad de Guayaquil. Es magíster en Comercio Exterior, con mención en Administración Portuaria por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Él es un capacitador, facilitador en cursos y talleres relacionados con el derecho y la administración pública. El saludo correspondiente también para usted, abogado Espinosa. Buenos días. Muy buenos días, licenciada Merchan. Muchas gracias por sus palabras. Igualmente al doctor Luis Guzmán, un fuerte saludo a todos aquellos que nos están escuchando en este momento, ¿no? Agradecido por esta invitación y por la oportunidad de tratar y conversar estos temas tan importantes, ¿no?, para nuestra sociedad. Gracias, abogado Espinosa, por estar también con nosotros. Las interrogantes deben ser planteadas y deben ser netamente en tema laboral y pueden realizarla en nuestra página de Facebook Live. Gracias a todos y empezamos. Tras el azote mundial de la pandemia del COVID, como es de conocimiento general, el 22 de junio de este año se publicó en el registro oficial esta ley que contiene reformas laborales impulsadas por el presidente de la República del Ecuador. Empezamos, abogado Espinosa, bienvenido. Gracias nuevamente. Como usted lo manifestó, licenciada, la pandemia mundial del COVID-19 ha sido un fenómeno global sin precedentes. Todos los países del mundo han sufrido su impacto, en todos los aspectos, principalmente en la salud, claro, ¿no?, en la economía, en lo social y en lo legal también. Lo que ha obligado a todas las autoridades del mundo, dependiendo de sus sectores, a buscar medidas que mitiguen o aplaquen sus efectos, ¿no? No podía ser la excepción. Nuestro país también se ha visto afectado enormemente por esta situación y las autoridades, empezando por el gobierno nacional, por la presidencia de la República, ha emitido una serie de acuerdos y decretos para poder establecer medidas que nos ayuden a sobrellevar estos efectos, ¿no? Y dentro de su competencia, ¿no?, como mandatario, también ha presentado proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Uno de esos proyectos de ley es la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que fue presentada a la Asamblea Nacional y, como usted lo ha manifestado, licenciada, fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 229 del 22 de junio del 2020. Este proyecto de ley, de manera general y resumida, pues está compuesto de 34 artículos divididos
en 4 capítulos, 6 disposiciones generales, 4 disposiciones derogatorias y una disposición interpretativa, muy relevante, por cierto, que la vamos un poco a analizar en el día de hoy. Pero abarca algunos temas, algunas áreas, ¿no? Como la cobertura de la salud por parte de los seguros privados, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los costos de los servicios públicos, la suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato, un tema importante que a mucha gente le alivió o lo ayudó en esta época fue sobre las pensiones educativas, tanto en escuelas, colegios y universidades. También trata sobre temas de créditos productivos en materia de reactivación económica. Y uno de los temas, el que nos atañe en este espacio, en este conversatorio, son las disposiciones en materia laboral para proteger la actividad productiva del país, ¿no? Sobre esta materia, sobre estos casos específicos, el doctor Luis Guzmán nos va a dar unos pequeños análisis y va a ser ya la introducción en materia, ¿no? Abogado, justamente en este punto sobre esta ley, ahí se radicó ya la preocupación de muchos servidores públicos y privados en la puntualización de que empleadores y trabajadores podrían modificar las condiciones económicas de la relación laboral con esta ley. ¿Cuál es su criterio al respecto, abogado Guzmán? Licenciada, muchas gracias por aquella pregunta. Quisiera comenzar al respecto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Cuando uno revisa la exposición de motivos de esta ley, automáticamente se basa en 3 ejes. Un régimen de medidas solidarias y de bienestar que permitan generar medidas adicionales de soporte a aquellas personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad o afectación por la pandemia. Reformas que permitan sostener las fuentes y plazas de empleo y un régimen temporal para prevenir los procesos de quiebra e incentivar la producción. Ahora, vamos un poco, iba a decir algo de la ley, te lo voy a decir rápido. Por ejemplo, yo ya nos explicó más o menos la estructura, ¿no? La geografía de la ley. Pero en materia laboral, la ley orgánica que estamos conversando es el capítulo 3 del artículo 16 al 25. Tiene 2 normas reformatorias, una norma interpretativa, y el artículo 8, 9 y 22 habla de temas de seguridad social. En las reformatorias reforma el artículo 16 del Código del Trabajo, que es el teletrabajo, y el artículo 363, que son las enfermedades profesionales. Ahora bien, del artículo 16 al 25 habla lo que usted me pregunta, que son los acuerdos o las medidas para la sostenibilidad del empleo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay algunas contradicciones. Que la ley orgánica para el apoyo humanitario debería existir para preservar el empleo, pero lo que ha sucedido es que lastimosamente esta ley lo que ha hecho es precarizar. Y por favor, no crean que es político el tema es jurídico. ¿Por qué precarizo? A pesar de que puede existir una crisis, porque yo tengo que, para modificar las condiciones económicas, yo tengo 2 circunstancias en esta ley. Primero, que debe ser un acuerdo bilateral, como establece la Constitución. Todo acuerdo laboral debe ser de carácter bilateral, pero que cuando uno va a las condiciones para el acuerdo, si la mayoría de los trabajadores firman los acuerdos económicos, que todos serán en reducción, porque no va a haber un acuerdo obviamente que incremente salarios, los que no están de acuerdo, los que no han firmado, se verán acogidos. Entonces aquí hay 2 contradicciones. Además de que en la misma ley establece que el acuerdo es bilateral, el otro te dice después, ¿sabes? Con la mayoría, aunque el acuerdo sea perjudicial, pero más allá de perjudicial, es la voluntad del trabajador que no va a ser tomada en cuenta. Entonces, entendemos en ese momento que están usando una institución que está en el derecho colectivo, que es para lo mejor, no para reducir, no para restringir. Entonces ahí tenemos la intangibilidad. Entonces, lo que usted preguntaba al respecto de los acuerdos económicos, sí, pero hay elementos que yo creo que cuando hablamos de esta ley y hablamos del ámbito laboral, tenemos que tener claro el asunto de principios.
los principios son los pilares sobre los cuales se rigen las reglas. Entonces tenemos dos principios que no pueden estar alejados de esta legislación por la pandemia. Tenemos primero el principio de continuidad. No porque haya, por ejemplo, acaecido problemas por parte del patrono al respecto de su administración, quiere decir que va a cambiar las relaciones laborales con el trabajador. Y la otra condición de la estabilidad, el Estado debe preservar que el trabajador tenga dos condiciones. Si ha sido vulnerada su estabilidad laboral, que deba reintegrárselo al empleo. Y la otra, que se le cancelen las indemnizaciones y beneficios de ley. Esto que le acabo de decir no es un tema de Luis Guzmán, ni si, es un tema que está por encima de nuestra legislación. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lagos versus Perú, en que se tuteló, porque los derechos constitucionales fundamentales se tutelan, donde se tuteló el derecho a la estabilidad laboral. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando lleguemos a los acuerdos económicos con los trabajadores, debemos los patronos evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores, porque si no encuentran protección en un juez ordinario, ni en una sala laboral, ni en la justicia ordinaria, la Corte Interamericana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tutelará los derechos de los trabajadores en el sentido estricto de la estabilidad laboral. ¿Por qué le digo también esto? Si usted revisa los acuerdos ministeriales, el número 81 que emite el Ministerio del Trabajo, reforma obviamente el reglamento de multas a violaciones de obligaciones del trabajador, del patrono, perdón. Entonces, ¿qué dice ese acuerdo ministerial 81? Simplemente que se registre toda desvinculación que sea por parte, que aquí abordo el otro tema, al respecto de una separación o desvinculación del trabajador por el artículo 169, numeral 6. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio del Trabajo? Supuestamente lo que hizo fue proteger al trabajador, pero en realidad lo que logró fue que ahora todo patrono registre eso y empiecen a ver las desvinculaciones masivas, que es lo que existe el día de hoy. Entonces, si la ley de apoyo humanitario por la crisis derivada del COVID era para preservar el empleo, lo que sucedió fue todo lo contrario, lastimosamente en la técnica. No estoy diciendo algo más que esté alejado de la técnica, porque es más, lo único que benefició en algo al trabajador fue la interpretación del artículo 169, numeral 6, en el sentido de que si el trabajo o la empresa, la industria, la institución o el patrono dejase de operar por completo, aplica el artículo 169, numeral 6. No me voy a extender, pero quiero hacer una aclaración para que quede clarísimo el tema de la fuerza mayor o caso fortuito. Primero, la fuerza mayor se dio por el estado de excepción promulgado, dictaminado, expedido por el presidente de la República. Existe el Código del Trabajo, una forma de interpretar las antinomias. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos algunas dudas en el momento de aplicación de la norma. En el Código del Trabajo tenemos un artículo que me establece a mí que cuando exista fuerza mayor o caso fortuito, suspendo las relaciones laborales. Suspendo. No termino. Porque en caso de que no pueda suspenderla, automáticamente las termino. Entonces tenemos, por un lado, un Código del Trabajo, el mismo que conocemos de 1938. Ese establece que si usted tiene problemas, como fue el estado, recordemos que el estado de excepción tenía vigencia, y tanto así que fue renovado. Y habían dictámenes de la Corte Constitucional que avalaban ese estado de excepción. Tanto fue que el último dictamen ya les dijo que no pueden, porque los dos primeros fueron por la emergencia sanitaria y los otros fueron por la calamidad pública de emergencia económica. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo tengo un tiempo y si no he podido soportar y cierro mi negocio, se implica que la fuerza mayor ha operado y por lo tanto ha terminado la relación laboral de una forma legal. Pero si continúa mi trabajo, continúa mi industria, continúa mi empresa, el Código de Trabajo estableció que suspenda. Y las reglas del acuerdo ministerial también establecía que se puede pagar las remuneraciones que se cancelaron en el momento de la cuarentena, se podían o reprogramarlas en trabajo que no se cancelaría las horas suplementarias o en su efecto no se les pagaba. Si el trabajador decía, ¿sabes que no voy a recuperar?
ya no se les pagaba y seguía trabajando y seguía recuperando. O sea, existían mecanismos para aquello. Entonces, esta ley, y un poco para darle también pie a, tal vez existen preguntas, pero yo creo que la ley orgánica humanitaria lo que ha hecho es, tanto es que es regresivo, que hay bastantes demandas en la Corte Constitucional, sindicatos, solo hay una patronal, creo, y hay muchos de índole porque se está violando por forma y fondo, que eso de la forma no va a tocarlo, pero por tema de fondo, le digo uno, los acuerdos, otra vez, licenciada, que usted me preguntaba, los acuerdos económicos entre trabajadores, servidores, porque ese es otro tema. Recuerde que las empresas públicas estaban paradas al Código de Trabajo. Recuerde que hicieron reformas a la Ley Orgánica de Servicios Públicos. Entonces, estos acuerdos económicos, que no son los acuerdos que estamos de la reducción de la jornada laboral y otros temas, estos acuerdos económicos pueden ser impugnados no por el trabajador, sino por un tercero, en caso de que se haya encontrado fraude hacia un acreedor del patrono. Así estamos, por favor. No legislamos y ni siquiera es para mí, legislamos en tanto y en cuanto el principio de intangibilidad del derecho al trabajo que, está en que se encuentra dispuesto en la Constitución. Y el principio de intangibilidad no es otra cosa que no se puede legislar en desmedro de los derechos del trabajador. Entonces, lo que le puedo decir al respecto es que en ese sentido, cuando uno norma, tiene que seguirse los principios, porque los principios son los pilares de las reglas. Y con eso yo creo que voy a darle paso un poco a Joe. ¿Por qué? Porque yo quisiera que toquemos el tema del teletrabajo. Por eso sí es verdad, la ley actual, Código del Trabajo nuestro, de 1938, se encuentra desactualizado en el tema telemático, informático y las nuevas formas de trabajo a distancia. Pero creo que es la oportunidad con la crisis actual que existe y es lo que nos va a compartir Joe. Así que Joe, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Así es, doctor Guzmán. En realidad, nuestra legislación laboral carece o necesita mucha actualización en distintas áreas, ¿no? En el tema del teletrabajo, si bien es cierto, el teletrabajo no es algo nuevo en nuestra reglamentación. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo desde el 2016 ya ha emitido ciertos acuerdos ministeriales que la regulan, la norma. Sin embargo, no se han considerado con la fuerza, con la necesidad que se debe hasta ahora, que fue una exigencia, una situación casi obligatoria. ¿Y qué ha pasado? En realidad nos hemos dado cuenta que el teletrabajo es una herramienta muy útil y muy necesaria, tanto para trabajadores como para patronos, en el cual pueden desempeñar sus actividades si las circunstancias y las condiciones lo permiten, para poder trabajar desde otro lugar que no sea el lugar donde se desempeñan normalmente en el trabajo, con los mismos resultados, incluso hasta con mejores resultados, ¿no? Eso es lo que en comentarios y en conversatorios he percibido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es ahora, recién ahora, por esta situación de pandemia, que esta ley, la ley de apoyo humanitario, lo ha puesto en nuestra legislación, en las dos leyes más importantes que rigen el tema laboral, que es el Código de Trabajo en el sector privado y la Ley Orgánica de Servicio Público en el sector público, ¿no? Ya fueron reformadas. La primera establece el concepto de teletrabajo a partir del artículo 16 como un artículo enumerado en su disposición reformatoria primera, y en su disposición reformatoria tercera lo incluye a partir del artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿no? ¿Y cómo lo definen? Solamente vamos a leer la definición para tener un entendimiento, ¿no? El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Esta modalidad
El empleador ejercerá labores de control y dirección de forma remota y el trabajador reportará de la misma manera. Ese es el concepto que ahora sí lo tenemos en la legislación ecuatoriana de lo que es el teletrabajo, una actividad que se viene desempeñando desde hace muchos años en todo el mundo, pero ya, ahora sí ha venido a nuestra legislación para quedarse, por decirlo así, pues, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las características de este teletrabajo, ¿no? En realidad tienen ciertas características interesantes, ¿no? Primero, que el control y la supervisión debe ser de manera remota. Esto es muy importante analizarlo, tanto para el sector privado como para el sector público. Sin embargo, yo creo que en el sector público existen ciertas condiciones especiales, porque como ustedes saben, las instituciones públicas tienen ya su reglamentación interna bastante definida, establecida, manuales de puestos, orgánicos funcionales, manuales de procesos y normas de Contraloría. Entonces ya existe mucha normativa que establece las funciones, los resultados y los productos en el cual se puede ejercer el control y la supervisión. Sin embargo, en el sector privado se puede topar con estos obstáculos, ya que el sector privado no siempre tiene muy bien definidas las actividades de los trabajadores en cuanto a su desempeño, ¿no? A su actividad, siempre y cuando así lo permita por medio del teletrabajo. Entonces, eso tiene que formalizarse y establecerse. Así se pueden evitar un sinfín de situaciones, problemas o inconvenientes en la relación patrono-trabajador, ¿no? ¿Cómo se formaliza esta relación o este acuerdo? Igualmente debe ser en base a un documento formal, como un contrato modificatorio o un adendum al contrato de trabajo en el que se establece que las actividades de teletrabajo serán las siguientes, cómo se ejercerá el control, la supervisión y el reporte, ¿no? Estas son unas características que hay que irlas incorporando ya a nuestro día a día en la actividad de talento humano, en la actividad de control de la parte laboral, ¿no? Otro aspecto importante que tiene el teletrabajo es el tiempo de conexión. La ley nos establece que esta nueva reforma, que el tiempo de conexión que debe darse o el tiempo de desconexión que debe darse al trabajador debe ser mínimo de 12 horas continuas. Es decir, el trabajador tiene derecho a estar desconectado 12 horas continuas. Esto no quiere decir que las otras 12 horas del día, de 24 horas, tenga que estar conectado. No precisamente. ¿Por qué? Porque, como ustedes conocen, pues todos los derechos, todas las normas que protegen el tema laboral, pues establece que la jornada debe ser de 8 horas y todo lo que se desempeña o las actividades posteriores serán consideradas pues, horas suplementarias y extraordinarias. Sin embargo, lo que quiere decir la norma es que 12 horas continuas debe estar desconectado y las otras 12 horas podrán establecerse periodos de conexión, como lo establezca en el documento o en el acuerdo que se llegue, ¿no? 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde y así, en el cual no interrumpa las 12 horas continuas, ¿no? Hay otro tema muy, muy interesante relacionado a esta ley, y es que el empleador tiene la obligación de proveer los equipos y elementos de trabajo y insumos necesarios para el teletrabajo. Situación que también puede establecerse y regularse en este acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el trabajador ya no va a estar en las oficinas donde desempeñaba habitualmente la actividad, lo va a hacer desde el lugar que llegue a un acuerdo o se establezca de mutuo acuerdo, pero los materiales, los insumos, la energía, la conectividad, todo eso a cuenta de quién corre, quién tiene que solventar esos gastos. Según la normativa, lo debe hacer el patrono. Incluso de ahí salen algunas dudas, algunas circunstancias que pueden discutirse, analizarse,
por ejemplo, el tema de la alimentación. Obviamente, aún así, esté en casa o esté en las oficinas, el tema de la alimentación debería cubrirse, ¿no? Pero temas como transporte o movilidad, tal vez en ese sentido ya no sería necesario, ¿no? Esas cosas la ley en realidad no las detalla a ese nivel. Sin embargo, ya serían temas que se deberían establecer o se podrían establecer en los acuerdos. Pero los equipos y los insumos que necesite el trabajador para desempeñarse en el tiempo que haga el teletrabajo deben ser por cuenta del patrono, ¿no? Entonces, con eso se garantiza en sí pues, la productividad y poder pues, tener los resultados que se requiere en relación al teletrabajo. Otro tema interesante que también trata el teletrabajo es, o que no se puede descuidar del teletrabajo, es la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque es muy importante la actividad que desempeñan en todas las instituciones públicas los departamentos de salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, el estar haciendo teletrabajo no indica o no quiere decir que no se deba de supervisar o asesorar o controlar al trabajador en lo que tiene que ver con salud y seguridad ocupacional. Debería incluso ser un poco más exigente, porque las personas en su casa no tienen un lugar adecuado para hacer trabajo. Las casas, los hogares, pues son lugares para otro tipo de actividades. Entonces, los departamentos de seguridad o de talento humano deberían también tener ese tema presente, que la seguridad y la salud ocupacional también abarque el área de teletrabajo, ¿no? Con recomendaciones, con exigencias, con asesoramiento y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, dentro de este nuevo concepto o de esta nueva realidad, pues que ya está normada del teletrabajo, este tipo de teletrabajo tiene algunas formas que ya la establece igualmente la nueva legislación que se está implementando, que pueden ser de la siguiente forma, ¿no? Autónomos son aquellos que se utilizan su propio domicilio o un lugar escogido por el trabajador, ¿no? Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido, ¿no? Parciales son aquellos que pueden desempeñar teletrabajo unos días y otros días pueden hacer trabajo presencial, ¿no? Y ocasionales son aquellos teletrabajadores que realizan sus actividades en ocasiones o circunstancias convenidas. Estas son las 4 formas de teletrabajo que establece la ley que ha sido, ya le digo, incorporada a nuestra legislación laboral, tanto privada como pública, ¿no? ¿Y cómo se termina la relación de teletrabajo? Sí, se puede dar por terminado de la misma forma en que se inicia, de mutuo acuerdo, suscribiendo convenios o dando por terminado los firmados, ¿no? Sin embargo, existe una normativa ministerial que fue emitida antes de la ley de apoyo humanitario, que señala que se podrá dar por terminado de mutuo acuerdo o cuando se dé por terminado el estado de excepción, ¿no? Ya eso depende de las instituciones. Pero como ya expliqué al inicio, el teletrabajo en cierta forma ha llegado a la actividad laboral de una manera positiva, de una manera con resultados. Mucha gente, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, tanto el trabajador como el patrono, se han dado cuenta que el teletrabajo es positivo en algunos aspectos, ¿no? No sé si Luis tengas algo más que acotar o al final alguna Sí, duda sobre el tema. debo ¿Usted hacer permite? debo recomendar que debemos hacer ya una conclusión porque estamos ya con el tiempo exacto. Y antes de que siga el abogado Guzmán, un interrogante: ¿qué pasa cuando el servidor público se le reduce el sueldo más no las horas laborables, sin llegar a ningún acuerdo? Y bueno, obviamente que el servidor público a veces se abstiene de hacer alguna demanda contra el Estado.
Licenciada, muchas gracias. Sí, yo creo que estamos con el tiempo. Voy a responder la pregunta y además hacer una suerte de conclusión. Al respecto de los servidores, yo lo que sugiero, porque mire, estamos en una situación excepcional, y van a haber por parte del Estado y del sector privado actos arbitrarios. Eso de ahí no va a dejar de pasar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que primero yo sugiero es la mediación laboral. El Ministerio del Trabajo tiene una sección de mediación laboral ¿y qué sucede con la mediación laboral? ¿Por qué sugiero eso? Porque el servidor público no se verá tampoco como una persona tal vez, vamos a ponerlo, altanera o conflictiva, porque una mediación es una conversación. Una mediación es lograr acuerdos surgidos entre las partes, lo que a veces omiten cuando toman decisiones al respecto de la suerte económica de los servidores públicos o trabajadores. Más allá de un reclamo, porque si somos un poco realistas, si la persona hace reclamo o una demanda formal, tal vez podría la máxima autoridad verlo como un irrespeto. Entonces, una mediación yo le sugiero porque es menos, no es conflictiva en realidad. La mediación no es conflictiva. Eso por un lado. Por el otro, en el tema de la conclusión, solo para cerrar el asunto de lo que explicaba yo, el teletrabajo sí. El teletrabajo va a tener que reglarse mediante contrato. Todos estos contratos del trabajo tienen que respetar los principios que están en el Código del Trabajo y en la Constitución, bilaterales, además de eso, el plazo que establece la ley. Leía una de las preguntas, por ejemplo, en el Facebook, al respecto que los artículos 16, 18, 19, 20, sí, es verdad, hasta mientras, según el análisis que podemos hacer los que estamos especializándonos en derecho laboral, vemos algunas fallas, pero tiene que la Corte Constitucional declararlo. Eso por un lado. Y hasta mientras se van a aplicar. Pero lo que podría hacerse, además de la mediación, es el inspector de trabajo. El reglamento al mandato constituyente 8 establece inspectores integrales que van a verificar todas las relaciones laborales obrero-patronal. Entonces ya tenemos que el inspector de trabajo presionar para que haga su trabajo, sin que esto quiera decir que no lo hace, sino que ahora tendrá que revisar los acuerdos económicos, los acuerdos de reducción de jornada laboral y todos los, porque hay algunos requisitos y el Ministerio de Trabajo es quien supervisa. Entonces, para mí la conclusión ahorita es extremado cuidado, toda aquella persona que lo notifiquen con fuerza mayor, no firmar renuncia, no firmar el acta, no someterse, porque lastimosamente podrían perder derechos al momento de firmar una renuncia. Todo aquel que es trabajador y le notifican, porque debe notificarse, porque el acuerdo 81 del Ministerio del Trabajo para terminar la relación laboral por el artículo 169, numeral 6, debe ser notificado. La desvinculación por causa de fuerza mayor, en ese momento usted ya automáticamente, si no ha cumplido con los requisitos que establece, como es el cierre definitivo del patrono de la empresa, automáticamente se está instaurando un despido intempestivo. Entonces, eso como conclusión, fuerza al trabajador y prudencia al patrono. Abogada Espinosa, por favor, su conclusión. Ok, Carmita, a ver, en realidad esta nueva normativa abre muchas dudas. Si bien es cierto, son momentos difíciles en todos los aspectos, ¿no? En el tema económico, en el tema laboral. Por eso debemos estar siempre muy atentos y conocer la normativa y los beneficios que se exigen o que se ceden, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Ahora, todavía quedan muchos temas interesantes y muchos temas un poco necesarios para el desempeño y la actividad laboral que no podemos abarcar, ¿no? No, ya hemos tocado, yo creo que los más relevantes o lo que la gente tenía más dudas, pero existe el contrato especial de emergente, la reducción de las jornadas de trabajo y todas estas actividades que se están dando día a día. Para eso, el Centro de Educación Continua está preparando un curso en todos estos aspectos que lo engloben, lo enmarquen y puedan desarrollarlo, tanto la parte legal, tanto la parte práctica y su implementación, ¿no? Para eso, en futuras publicaciones, la universidad hará conocer este tema y sería importante
que la comunidad universitaria, la comunidad peninsular se instruya, tanto el empresario, tanto el sector privado como el trabajador en el sector público también, ¿no? Gracias, abogado Espinosa. Vamos a verificar algunas de las interrogantes en nuestra página. Daniel Vega González hace una interrogante, dice, tomando en cuenta que esta ley vulnera los derechos de los trabajadores, ¿podríamos decir que es inconstitucional? Yo tomo la palabra. Sí, exacto. Claro, o sea, el tema es así, el análisis que uno hace a priori, porque en el momento que tienes, ¿qué otro problema tiene? El contrato especial emergente. Desde que se derogó el contrato a plazo fijo, en nuestro país el contrato tipo es el indefinido, más allá de las variaciones precarias en el tema eventual, de temporada, pero el contrato tipo ya es el indefinido. Entonces, regresar a un contrato de estas condiciones, por ejemplo, un plazo fijo, y que no existen, porque cuando estaba el plazo fijo, existían los artículos y la legislación para terminar la relación laboral. Ahora no está. Entonces, eso queda un poco en el aire. O sea, yo te contrato a plazo fijo, pero también te puedo sacar en mitad de contrato y no tienes consecuencias al respecto. Antes las había. Entonces, eso es regresivo. Según la pregunta, sí es así, pero lastimosamente tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Digo lastimosamente porque el tiempo apremia, pero debe esperarse ese pronunciamiento y hay varias demandas, varias, del FUT, del CUT, de todos los sindicatos, de todos los sectores, y creo que hay una de la Cámara de Comercio porque justamente está demandando por el artículo, la norma interpretativa del 169, numeral 6. Pero sí, sí es así, pero por lo pronto, tanto jueces y los que forman la parte de la relación laboral deben aplicarlo. Bien, bueno, parece que no tenemos más interrogantes en nuestra página web. Quiero indicar que el análisis de esta ley será más profundizado y analizado por los ponentes que tenemos en este momento en un curso organizado por el Centro de Educación Continua de la Universidad Península de Santa Elena. Tendrá una duración de 40 horas académicas y que iniciará el próximo 31 de octubre. Quiero agradecerles sinceramente por haber participado en este conversatorio al abogado Guzmán y al abogado Espinosa por sus acertados criterios y conocimientos. Ha sido un gusto tenerlos en esta ventana virtual de la UCE. Muchas gracias, licenciada, por la invitación y gustoso de volver a participar en estos eventos que incrementan el bagaje académico tanto de los alumnos como nuestros, ¿no? Siempre es importante la investigación, el estudio y el reforzar el análisis crítico a las normas que son emitidas por la Asamblea. Igualmente agradecido, licenciada Merchan, por este espacio, por impartir estos conocimientos y agradecer a todas las personas que estuvieron atentas a este conversatorio, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Gracias por Carmita. Se cansó de verla. Chute. Chao, Joe. Yo también quedé primero, Carmita, pero bueno. Gracias, estamos conversando, Joe.